Bien, buenas tardes chicos de quinto año de secundaria. Esta semana vamos a desarrollar el tema de triángulos, primera parte de triángulos. Y como ustedes pueden ver, tenemos aquí competencia, capacidad y un propósito, ¿no? La competencia que vamos a desarrollar el día de hoy viene a ser resuelve problemas de forma, movimiento y localización. La capacidad viene a ser que modelas objetos con formas geométricas y sus transformaciones. ¿Y el propósito cuál es? Reconocer y aplicar propiedades de los triángulos, ¿no? Todos conocemos un triángulo, conocemos la forma, también conocemos cuánto deben sumar sus ángulos interiores y algunas propiedades o algunos teoremas que se aplican para la solución, ¿no? De este tipo de problemas. ¿Está bien? Entonces con ello vamos a ver aquí. Triángulo es una figura geométrica formada por tres puntos no colineales. Y esos puntos han sido unidos de dos en dos mediante segmentos de recta, ¿no? Y esos segmentos de recta vienen a ser sus lados. ¿Correcto? Entonces, además, aquí tenemos un ejemplo de un triángulo, que no es el único, o no todos tienen esta forma. Vemos los tres puntos que son sus vértices, y cada uno de los puntos se representa con una letra mayúscula del alfabeto, ¿no? En este caso, A, B, C. Puede ser MNP, sí, puede ser X, Y, Z también, pero deben ser con letras mayúsculas. Por lo general se representa con letras consecutivas, ¿no? Entonces también vemos por aquí, ya vemos los que están pintados, los ángulos interiores, ¿está bien? Los ángulos interiores que vienen a ser A, B y C. ¿Ya? Bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos en cuenta aquí? La clasificación. En ese caso de clasificación, se clasifican, ustedes saben muy bien que los triángulos por la medida de sus lados y por la medida de sus ángulos, ¿no? Tenemos lo más conocido que sea un triángulo isósceles. ¿Qué recuerdan ustedes? Cuando un triángulo es isósceles, ¿qué quiere decir? A ver, ¿quién me dice? Puede levantar la mano. Que dos lados son iguales y no diferentes. Dos ángulos o dos lados son iguales, correcto, ¿no? Entonces tiene la medida de sus dos lados iguales. Por ejemplo, en este triángulo ABC tengo AB, el segmento AB es igual al segmento BC y lo representamos con este seño, ¿no? Que viene a ser unos rectangulitos. Se puede representar con las mismas figuras o puede ser también circulitos o puede ser líneas o líneas ondeadas, etcétera. Pero lo importante es, si tiene los mismos simbolitos, quiere decir que tiene la misma medida, son iguales. ¿Ya? Y como todo triángulo isósceles, los dos lados son iguales, también los ángulos opuestos a esos lados también son iguales, ¿no? Entonces aquí observamos que los ángulos iguales vienen a ser los ángulos A y el ángulo C. ¿Está bien? ¿Ya? Bien, ¿qué más tenemos? Triángulo equilátero. ¿Ya? Y si es triángulo equilátero, ¿qué indica? ¿Qué me dice? Que los tres ángulos y lados son iguales. Muy bien, los tres lados son iguales y los tres ángulos son iguales. Incluso hay una particularidad aquí, ¿no? Como los tres ángulos internos o los tres ángulos interiores suman 180 y al ser los tres iguales, quiere decir los tres ángulos tienen la medida de 60 grados, ¿no? Los tres deben ser 60 grados. Ya, cada vez que tú veas un triángulo equilátero, te mencione que un triángulo es equilátero, los tres lados son iguales y los tres ángulos tienen 60 grados de medida. ¿Está bien? Y si son diferentes, como el ejemplo, viene a ser un triángulo escaleno. Tiene diferente medida de lados y diferente medida de ángulos, ¿no? Aparte de ellos, no son los únicos. También tenemos triángulos agudos, triángulos obtusos, triángulos rectángulos. Exacto, correcto, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Que recuerden. Nada más, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver lo siguiente. Ángulos determinados, dice, ángulos determinados. Bien, tenemos lo siguiente. En general, la suma de los tres ángulos internos o los tres ángulos interiores siempre va a ser igual a 180. Recuerda eso. Siempre la medida de esos tres ángulos es 180. Y la medida de los ángulos exteriores, siempre van a sumar 360 grados.
en los triángulos y también en otros polígonos. Siempre la suma de ángulos exteriores es 360. ¿Está bien? Solamente la suma de ángulos internos es diferente, ¿no? En los triángulos viene a ser 180 grados. ¿Está bien? ¿Qué más debemos recordar? A ver, ¿qué más? Aquí tenemos esto. Esto es una propiedad fundamental, importante, que siempre lo vamos a aplicar. A ver, ¿quién me puede decir? Yo tengo un alfa, un beta, ¿y qué relación hay entre ellos tres? Que la suma de los ángulos adyacentes internos va a salir el ángulo externo. Ah, la suma de dos ángulos internos no adyacentes al tercero es igual al ángulo exterior, ¿no? Quiere decir, si aquí hubiera estado el beta, yo no puedo decir alfa más beta igual a tita. No, eso no. Tienen que ser no adyacentes al ángulo exterior. Quiere decir que no estén a su lado. Entonces, la suma de dos ángulos internos no adyacentes deben ser igual a un ángulo exterior. Correcto. ¿Está bien? ¿Qué más tenemos aquí? Un teorema, el famoso boomerang. La suma de esos tres ángulos de rojito viene a ser igual al ángulo exterior que está representado de amarillo. Quiere decir alfa más beta más tita es igual al valor de X, ¿no? En este caso, si ustedes se pueden dar cuenta, no es un triángulo, no es un cuadrilátero, ¿no? Entonces, en este caso, pero se trabaja en el tema de triángulos. La suma de esos tres ángulos interiores es igual al exterior. ¿Está bien? ¿Qué más? Tenemos la famosa corbatita. ¿Qué me pueden decir con la famosa corbatita, con este teorema? A ver, ¿quién me dice? Eric Berrios, ¿qué me puede decir? ¿Se acuerda? Que alfa más beta es igual a X más Y. Correcto, muy bien. Alfa más beta es igual a X más Y. Correcto. Ojo, eso no quiere decir que alfa va a ser igual a X o va a ser igual a Y. No, la suma son iguales. Los valores de los ángulos son diferentes, ¿no? Algunos pueden coincidir, sí, pero no siempre. Pero las sumas sí son iguales. ¿Por qué? Porque si yo tengo, miren, puedo aplicar esta propiedad, la primera. Si yo tengo alfa más beta, puede ser igual a este ángulo exterior. ¿Ya? Y si veo en este triangulito, X más Y también puede ser igual a este ángulo exterior. Por tal motivo, alfa más beta es igual a X. ¿Bien? Correcto, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? No, Miss. No, mis. Hasta ahí todo bien. Bien, con todo eso son lo que vamos a aplicar para la solución de los problemas. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué me pueden decir con respecto al problema número 1? Ah, se avanzó al 2, ¿no? Ahí está. Con respecto al problema número 1. Dice que hay el valor de X. Ya, si quiero hallar el valor de X, vemos aquí el gráfico. Tenemos un triángulo ABD. También tenemos un triángulo AE. Y acá puede ser otro valor, puede ser C. ¿No? Y el X está aquí, en el ángulo interno de E. A ver, ¿qué me dicen ustedes? A ver, si yo tengo ese problemita, ¿qué recomiendan hacer? Vamos a colocar que aquí sea el punto C, ¿ya? ¿Está bien? A ver, vamos a ver en el triángulo ABC. Quiero que observen el triángulo ABC. Entonces coloco por aquí, triangulito ABC. ¿Ya? En el triángulo ABC, a ver, aquí está, el triángulo ABC. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué ecuación puedo formar? Que 3 alfa más 45 es igual a 3 tita. Correcto. La suma de dos ángulos interiores no adyacentes al tercero es igual al ángulo exterior. Correcto. Entonces, aquí alfa más 2 alfa sería 3 alfa. ¿Ya? Más 45 grados igual a 3 tita. Correcto. Observamos que todos tienen tercia, ¿verdad? Sacamos a todos tercia. Todos dividimos entre 3. Si dividimos entre 3 sería alfa más 15 grados. Igual a ¿cuánto?
A tita, correcto. ¿Ya? Hasta ahora encuentro la relación con respecto a alfa y tita, ¿no? Pero a mí me piden el valor de X. ¿Qué más podemos hacer aquí? ¿Qué más podemos hacer? También miren, aquí podemos ver en el triángulo ACE. Ahora quiero que observes el triángulo ACE. Triángulo ACE. Y también vamos a ver la misma propiedad anterior. La suma de dos ángulos internos igual a un exterior. ¿Quiénes serían los ángulos internos? Serían 2 alfa, ¿con quién? Con el X. ¿Y sería igual a cuánto? Mira, ¿Dos ¿quién es? tita? 2 tita. 2 tita, correcto. Entonces coloco aquí 2 alfa más X igual a 2 tita. Ya está. Profesora, y ahora sí tengo el valor de X ahí involucrado. También tengo alfa y tita, pero ambos están multiplicados por 2. Y en la anterior también tenía la relación de alfa y tita. Muy bien, profesora, lo que voy a hacer aquí en el segundo es que voy a despejar el X, porque es lo que quiero hallar. Y tendría aquí 2 tita menos 2 alfa. ¿Correcto? ¿Ya? Para que me quede solamente en el lado izquierdo, solamente el X sola. Así que ese 2 alfa tiene que pasar al otro lado a restar. Y si nosotros observamos, tengo 2 tita menos 2 alfa, puedo factorizar el 2 adelante, abrir un paréntesis y me quedaría dentro del paréntesis la diferencia de tita con alfa, ¿no? Y si yo tengo la diferencia de tita con alfa y multiplicarlo con 2, estaría obteniendo el valor de X. Y quiero que observes aquí arriba. Mira, mira. ¿Este alfa puede pasar al otro lado a restar? Claro que sí. Y me quedaría entonces que 15 grados, ¿ya? 15 grados es igual a tita menos alfa. Así, tita menos alfa. Entonces ya tengo la diferencia. Si tita menos alfa es 15, lo reemplazamos aquí. Entonces el valor de X viene a ser 2 veces 15 grados. ¿Y cuánto mide X entonces? ¿Cuánto es el valor de X entonces, jóvenes? 30. ¿Cuánto? 30. 30 grados. 30 grados, correcto, 30 grados, ¿ya? 30. Bien, como me piden el valor de X, nada más, ¿cuál sería mi alternativa correcta? La C. No sé. La C, correcto. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes, o alguna observación, o de repente la mía se equivocó en colocar algún dato o algún número? A ver, denle una revisada, una chequeada. O algo que recalcar o resaltar en ese ejercicio. De repente alguien no entendí esa parte, Miss, no sé. ¿Todo bien? Sí, ¿no? Avanzamos entonces. Vamos al siguiente. Número 2. Ay, 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 esa figurita. A ver, dice en la figura, CB, segmento CB, es bisectriz del ángulo OCD. ¿Ya? ¿Dónde está CB? Aquí está CB. ¿Ya? Esta es bisectriz del ángulo OCD. ¿Dónde está OCD? Aquí está. O, C y D. Este de aquí es su bisectriz. Y si es su bisectriz, ¿qué pasa con esos dos ángulos, jóvenes? ¿Qué pasa? ¿Qué medida tiene? Iguales. Son Iguales. iguales, correcto, son iguales. ¿Y cuánto medirán? ¿Ah? ¿Cuánto medirá? ¿Cuál será su medida? 10. 10, cada uno vale 10. ¿Por qué 10, profesora? Porque todo esto, estás observando, todo esto es 180, porque es un ángulo llano. Y ya tengo 160. Quiere decir que aquí es 20 y como son iguales, lo divide en dos ángulos iguales. 10 grados
y 10 grados. ¿Ya? 10 grados y 10 grados. Correcto. ¿Está bien? Ya, listo, ya tengo esa medida. Dice hallar el valor de este simbolito, de lambda. A ver, el valor de lambda está aquí, en el ángulo B. Esto es lo que tengo que hallar. A ver, yo tengo 10, tengo lambda, pero yo no sé cuánto mide ese angulito A. Pero yo sé que aquí el exterior sería 120. A ver, ¿qué creen ustedes? A ver, qué puedo hacer ahí? ¿Puedo hallar la medida de este lambda? ¿Sí, no? Quiero que observes este triangulito. El triangulito BCD. BCD. ¿Qué notas ahí? ¿Qué notas en el triángulo BCD? Acá. Que tenemos Ángulos exteriores. Ya, hay un ángulo exterior, pero este 25 es un ángulo opuesto por el vértice, ¿sí o no? Quiere decir que aquí, ¿cuánto es la medida? Aquí 25. dentro. 25. 25, muy bien. ¿Y qué más podemos decir? En ese triangulito, BCD, ¿qué más podemos decir? Tengo Que el ángulo 25, falta 5 más es 10. 45. 5, 25 más 10. Que lambda, ¿no? Es igual a 25 más 10 grados. ¿Correcto? Entonces es 35, ¿no? 35 grados. Bien. Entonces es 35 grados. Ya. ¿Eso es lo que me pedía? ¿Sí, no? Listo. Nada más. Eso es lo que me pedía. El valor del lambda. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? La C. Ya está. Nada más, ¿no? Entonces, con el gráfico nos ha tratado de asustar, ¿no? Y realmente no era tan difícil para resolver. ¿No? ¿Alguna pregunta ahí? Juliana, de repente, o Perla. Buenas tardes, chicas. ¿Tendrán alguna pregunta? No, Miss. No, Miss. Ya, avanzamos al siguiente, ¿ya? A ver, el número 3. A ver, en el número 3 dice, en la figura AY alfa más beta. ¿Ya? Y tenemos este gráfico. ¿Ya? A ver, ¿qué sugieren ustedes? Ángulos externos en el pequeño. Eso no. Ah, ya, sí, correcto, ¿no? Acá sale rápido, ¿no? A ver, profesora, si nosotros hacemos aquí en este triangulito, 20 más beta sería igual a 70, ¿correcto? ¿Cuánto será la medida de beta entonces? 50. ¿Cuánto? 50 grados. 50 grados. Listo, ya tengo la medida de beta. A ver, con alfa pasará lo mismo. No. En el triángulo grande, en el mayor. 20 más 150 más alfa. Claro. 20 más 150 y más alfa, ¿cuánto deben sumar? 180. 180. ¿Y cuánto sería entonces alfa? 10. 10. 10 grados. Listo, ya está. ¿Tan fácil, profesora? Sí, justo. Nos iluminaron y salió tan fácil. ¿Cuánto vale alfa más beta entonces? 60. 60, ¿no? Muy fácil, ¿no? 50 más 10 grados viene a ser 60. Sí, está fácil, ¿ven? ¿Ven que recuerda? 60 grados. Ya está, esa viene a ser mi respuesta. Ya está. Entonces la alternativa viene a ser la C. Está correcto, correcto ahí. Vamos a ver el siguiente, a ver si nos va tan bien, el número 4. A ver, el número 4, a ver. Dice en la figura, AB, ya es todo esto, el segmento AB es igual al segmento BC, ya son iguales.
Y me piden hallar el complemento de X. O sea, primero tengo que hallar el valor de X y después hallar el complemento. ¿Qué sugieren, jóvenes? A ver, ¿qué sugieren? ¿Qué podemos hacer en el número 4? ¿Qué hacemos? ¿Qué procedemos? Me da una igualdad de segmentos. A ver. ¿Qué sugieren? ¿Nadie? A ver, ¿qué sugiere? Está Jimena. Hola, Jimena. ¿Qué sugerencia da Jimena? Kichis, ¿qué sugerencia da Kichis? Vamos, un dato. Si yo tengo una igualdad, hay que representarla, hacerle una seña, ¿no? ¿Quién es AB? Aquí. Y hay que colocarle así, pues, un rectangulito. Ya. Profesor, hay que colorear ya. Yo voy a colocar líneas, porque hasta colorear no voy a terminar. Este AB dice que es igual a BC. Y aquí está BC. También. Van a tener el mismo seño. Listo. Y si son iguales, ¿qué tipo de triángulo es el ABC? ¿Qué triángulo es si tiene dos lados iguales? Isósceles. Isósceles. Isósceles, correcto. Entonces, ¿qué ángulos son iguales? ¿AB, AC o BC? ¿Qué ángulos son iguales? AC. A y C, correcto. ¿Quiénes están al frente del seño, de la señal? Aquí está el A. Colocamos, a ver, de repente un beta, ¿ya? Y aquí el C también es igual, beta. ¿Qué más? Mire, quiero que observes el triángulo ABC y el ángulo exterior 108. ¿Qué puedo decir con respecto a 108? A ver, ¿qué puedo hacer? La suma de los ángulos internos es igual al ángulo externo. Correcto. ¿Y cuál sería esa suma? Entonces voy a colocar acá el triangulito ABC. A ver, ¿cuál sería la suma de esos ángulos internos? Beta más beta es igual a 108. Correcto, beta más beta igual a 108. Y beta más beta sería 2 beta. 2 beta igual a 108 grados. ¿Cuánto vale beta entonces? ¿Cuánta es la medida de beta? 54. 54 grados, correcto. Ya está. Encontré la medida del ángulo A, 54. Encontré la medida del ángulo C, 54. Yo quiero hallar el valor de X. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer entonces con respecto al valor de X? ¿Podemos ver este triangulito? Mira este triangulito Sí. chiquito. Hay que colocar, a ver, los puntos. A ver, colocar M y N por aquí. ¿Ya? Ahora vamos a decir en el triángulo CMN. ¿Qué propiedad podemos aplicar ahí? A ver. Ángulos no adyacentes externos. Claro, la suma de ángulos internos para hallar un ángulo exterior, ¿no? Tita más beta, ¿correcto? Mira, tita más beta es igual a X más tita. Entonces colocamos acá. Tita más beta igual a X más tita. ¿Está bien? Bien, observamos que tita en ambos lados son iguales y positivos. Si este pasa al otro lado a restar, prácticamente se elimina. Y me estaría quedando que el valor de beta es igual al valor de X. Pero beta yo ya tengo, ¿no?
por la ecuación anterior. Yo tengo que beta es igual a 54 grados. Entonces, el valor de X viene a ser 54. ¿Esa es mi respuesta, jóvenes? ¿Esa es mi respuesta, sí o no? Sí. No, Ya, ayer el claro, si yo solamente me dedico a encontrar la variable, yo estaría marcando apresuradamente el valor de E, ¿no? Pero recuerda siempre leer qué te piden dar como respuesta, o hallar, o calcular. No, en este caso dice hallar el complemento de X. Entonces vamos a hallar el complemento de 54. ¿Se acuerdan qué viene a ser complemento? ¿Se acuerdan ustedes qué era complemento? 90 grados. Claro, lo que le falta para sumar 90 grados, ¿no? Entonces, ¿cuánto le falta a 54 para que sean 90 grados? 36. 36. 36 grados, correcto. Entonces, esto viene a ser mi respuesta. ¿Cuál es la alternativa? La B. ¿Sí? Correcto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, No, Miss. Miss. ¿Quedó claro? Sí, sí queda claro, Miss. Ya, listo. A ver, vamos a ver. Creo que tengo un problemita más. ¿O no? ¿Se acabaron los problemas? ¿Alguna duda? Bien, ahora sí tenemos un quinto problemita. Dice, si el punto E es excentro de ABC. Cuando dice excentro, ¿qué recuerda, jóvenes? Es un punto notable. ¿Qué viene a ser excentro? ¿Me confirma si se ve la diapositiva? Sí se ve la diapositiva, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya, Sí listo. se ve, Miss. Gracias. ¿Se recuerdan qué es excentro? ¿No? Excentro viene a ser intersección de bisectrices exteriores. Y si me dice que es el excentro del triángulo ABC, quiere decir es el punto de intersección de las bisectrices exteriores con respecto a este triángulo, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué sugieren ustedes, jóvenes? A ver, para desarrollar. Si es bisectriz exterior, se cumple que ese segmento divide el ángulo exterior en dos ángulos iguales, ¿correcto? Dos ángulos iguales, ¿correcto? Si aquí en el ángulo B exterior tenemos 60, ¿cuánto es esta medida? 60. 60 grados, muy bien. Aquí abajo también tenemos que este es 50 grados. ¿Cuánto será esta medida? Los demás, si es excentro y CE es una bisectriz exterior. Si aquí tengo 50, ¿cuánto es esta medida? 50. 50. Correcto, 50 grados. Entonces ya tengo aquí, ¿no? Tengo un triángulo formado por los vértices BCE, ¿no? Y en este triángulo la suma de sus tres ángulos internos es igual a 180 grados. Entonces solamente tocaría colocar acá 50 grados más 60 grados más X igual a 180. Igual a 180 grados. ¿Cuánto es el valor de X entonces, jóvenes? 70. 70. Correcto, 70, ¿no? 50 y 60 suman 110 grados, ¿ya? Sumándole con X resulta ser 180. Ujú. Correcto. Y ese 110 va a pasar a restar, y entonces el valor de X es 180. Solamente, perdón, es 70. Solamente me piden hallar el valor de X, ¿verdad? Solamente hallar el valor de X. ¿Correcto? Sí. Entonces, esta es mi respuesta. ¿Cuál de las alternativas es mi clave? La suma.
La C. Correcto. Listo. Ahí está. Ahí está bien. ¿Quedó claro? Sí, Miss. ¿Alguna pregunta adicional? No, Miss, no. No, Miss. Ninguna, muy bien. Entonces ha estado bien la clase, ¿ya? Vamos a ver entonces. Uy, un ratito a ver, por favor, la bulla. Vamos a ver con respecto a la actividad. ¿Ya? La actividad sí me van a presentar el día jueves, ¿ya? El día jueves creo que tengo clase con ustedes, si no me equivoco, RM o aritmética creo, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, ustedes van a desarrollar esta actividad. Ahí está. Su tarea para que presenten el día jueves va a ser de la página de su libro de teoría, de la página 9, los ejercicios 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? 5 y 6. Como ustedes están visualizando, van a entregar en cuadernillo, ¿ya? Ya saben, para no estar andando con sus cuadernos. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Quedó claro? Sí, Miss. ¿Qué día me van Sí, a Miss. presentar la tarea de hoy? A ver qué día. El jueves. Es este jueves 7, ¿ah? Este jueves 7 de abril. ¿Ya, chicos? Bien, jóvenes. Entonces, eso sería todo por hoy. Entonces, nos vemos el día jueves, jóvenes.